Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana una visita de lujo para la Universidad Católica de Santa Fe. Estuvo el doctor Víctor Meseguer Sánchez. Él estuvo hablando acerca de los delitos ambientales y todo lo que es la legislación y la responsabilidad social empresarial, invitado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad. Por otro lado, también estuvo visitando Santa Fe días atrás José Ignacio López. Él fue ex vocero de Alfonsín y en el marco de la mesa de diálogo estuvo visitando Santa Fe y tuvimos oportunidad de conversar con él. Agradecemos especialmente a Marcelo Bertone que estuvo cubriendo este evento y tenemos los registros para poder compartir con ustedes. Presentados los temas, vamos a las notas. Y una visita internacional engalana hoy nuestro programa gracias a la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, que ha invitado al doctor Víctor Meseguer Sánchez, que está justamente acompañándonos en la Universidad Católica de Santa Fe para estar hablando sobre lo que son los delitos ambientales. Bienvenido, doctor. Bien hallado siempre en Argentina y especialmente en Santa Fe. Un placer visitar esta tierra, su gente, su gastronomía y sobre todo la magnífica universidad que tienen. Pero claro, muchísimas gracias. Y bueno, primera visita hacia Santa Fe. Sí, sí. En el caso de Santa Fe, sí. Sí, descubres que más allá de los porteños, Argentina es más plural, más diversa y todo para bien. Bueno, tenemos muchísimo más para mostrarle y desde la universidad también, así que bueno, seguramente no va a ser la última vez que nos visite. Bueno, vamos al tema. Muy bien. Por el cual lo estuvimos esperando justamente. Delitos ambientales. ¿De qué manera se definen estos delitos? Pues yo creo que una buena referencia podríamos encontrarla en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, un paisano de ustedes, cuando habla de que tenemos que proteger la casa común. Y además él insiste en una idea importantísima y es ligar los problemas del medio ambiente con los problemas sociales. Claro. En definitiva, yo creo que el cambio climático está ahí, que tenemos unos recursos finitos y tenemos un compromiso ético, sobre todo en materia de recursos naturales perecederos, y es que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos. ¿Qué está ocurriendo? Vivimos en una sociedad de mercado donde los impactos no solamente medioambientales, sino los impactos sociales, los impactos también de transparencia y de buen gobierno, pues no son los deseables. Y eso invoca a la comunidad internacional, a la comunidad política y académica internacional a buscar soluciones. No las tenemos, pero hay que buscar soluciones para evitar que las grandes corporaciones, sobre todo, maximicen los beneficios, nada en contra de eso, pero reduzcan las externalidades negativas. Externalidades en materia medioambiental, externalidades en materia social y externalidades en materia de buen gobierno. Por poner un ejemplo, yo me podría remitir al caso de Repsol, en su día Repsol YPF en Argentina. Sí. Creo que el propósito de las empresas, el único propósito y el de una gran corporación como Repsol, no está exclusivamente en los beneficios, pero si lo estuviera, si el propósito fuera ese, no deja de ser compatible con que esta compañía reduzca sus impactos sociales, sus impactos medioambientales e, insisto, sus impactos en materia de buen gobierno corporativo. De eso vamos a hablar, pero no para dar soluciones, para trasladar las preguntas que más que desde España, desde la Unión Europea, nos hacemos en buscar dónde estarían las soluciones a todos estos temas. Le adelanto una cosa, sí. En las 5 veces que he visitado Argentina, las preguntas que se hacen los ciudadanos son las mismas aquí que allí. Claro. A lo máximo que podemos aspirar es a compartir experiencias y coger aquellas buenas prácticas, aquellas mejores prácticas que nos sirvan de utilidad. Desde una visión quizás más de Latinoamérica, estamos aquí en Argentina y viendo estas propuestas o estas líneas que pueden estar proponiendo desde la Unión Europea, no dejo de pensar compañías que sufren o están bajo una regulación en sus países de origen, pero que en lo que es Latinoamérica quizás
encuentran esta vulnerabilidad en el tejido legislativo y en la planificación. Entonces, aquello que no está permitido en algunos lugares Correcto. sigue sucediendo aquí, perdiendo de nuevo esta visión de casa común, ¿no? Puede ocurrir dos cosas. Una, que los estándares de actuación sean distintos en el país donde está la sede social de la empresa matriz y justamente cuando van a un tercer país utilicen estándares muy por debajo. Y puede ocurrir también que en la cadena de valor de esas empresas se utilicen franquicias, otras sociedades con personalidad jurídica pero vinculadas a la matriz para hacer algo que ellas teóricamente no pueden hacer. Ese es un debate, yo creo que muy vigente y claro, también tenemos que plantearnos, y voy a volver a poner el mismo ejemplo, que si usted hoy contabiliza las 100 principales economías del mundo, 52 no son países, Claro. 52 son empresas. Por no irme de Repsol, podría hablar de Telefónica, podría hablar de Inditex, podría hablar de muchas empresas de mi país, pero en el caso de Repsol, el presupuesto de Repsol es muy superior al Producto Interior Bruto de Paraguay, porque la siguiente pregunta, siguiendo el hilo de su planteamiento, es ¿y quién controla que estas empresas cumplan la ley? Mire, en Naciones Unidas se puso en marcha el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, del cual Argentina tiene su propia versión. Y Uruguay, por ejemplo, tiene su propio Plan de Empresas y Derechos Humanos y Paraguay también lo tiene. Pero el problema es, ¿tiene Paraguay su sistema judicial la suficiente fortaleza para enjuiciar una externalidad negativa de una empresa como Repsol? Ahí no voy a dudar, la respuesta es que no. Había un principio muy ligado a la teoría jurídica y era el principio de justicia universal. Ustedes lo conocen bien, acuérdense del juez Garzón cuando intentó enjuiciar a Pinochet y a varios dirigentes de la dictadura argentina. Sí. El principio de justicia universal permitía que estas grandes multinacionales pudieran ser enjuiciadas en el país en el que tenían la sede social por daños ambientales que habían hecho en países terceros sin respetar los estándares a los que ellos estaban obligados. Pero por darle un ejemplo, el principio de justicia universal ha desaparecido de la legislación española. Y sencillamente ha desaparecido porque en materia de comercio internacional el mercado chino dijo que o desaparecían las exportaciones. Ese es el mundo real en el que nos movemos. Y el mundo real es que si Repsol dijera, quiero comprarme Paraguay y hacer de Paraguay lo que quisiera... Pues tendría capacidad para hacerlo. Tendría capacidad para hacerlo. Y ahí entramos en lo que sería quizás un planteamiento ético o de responsabilidad social, ¿no? Yo creo que hay que combinar varias cosas. Una, recuperar el derecho como sistema de convivencia, como pacto ciudadano para definir las reglas con las que queremos movernos en la sociedad, pero si hablamos del caso concreto que estamos planteando, habría que ir a replantearse por qué la Corte Penal Internacional, por qué el Estatuto de Roma no introdujo los delitos medioambientales como crímenes de lesa humanidad. Y se intentó. Bueno, esa es una parte, es decir, que el derecho internacional recupere esa parte de enjuiciar el respeto a los sistemas jurídicos de los que gozamos todos los países de la comunidad internacional. Pero eso no sería suficiente. Que exista una ley no garantiza que ésta sea cumplida. De hecho, existen leyes sobre 1000 materias y, pese a su función de prevención general, existen muchos ciudadanos que libremente deciden transgredirlas. Ahí vendría la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la ética, la sostenibilidad, la responsabilidad social, pero ahí ya no podemos descargar las culpas ni en los gobiernos, ni siquiera en las corporaciones. Miren, un nuevo capitalismo consciente, o voy a abusar porque estoy en Argentina, el capitalismo de Francisco, que también está puesto encima de la mesa. Sí, una economía social de mercado. De mercado, pero precisa de una ciudadanía consciente, precisa de que haya consumidores que
esa gran opción que es la que hace grande a una empresa o no, cuando un cliente decide comprar o no, la ejerciten tomando en consideración elementos como los que estamos hablando. Ahí me parece que es como muy complejo quizás tratar de descargar el consumidor. Pensemos de nuevo, la capacidad económica de ciertas corporaciones, cuánto de la realidad la experimentamos directamente nosotros, cuánto es a través de la publicidad. Y me ha pasado personalmente, hace poco se legisló en Argentina el etiquetado frontal de los alimentos y a partir de ahí empezamos a ver lo que tenemos dentro de la comida. Estuve la otra vez 45 minutos tratando de elegir un yogur y no hubo forma de que no pensara de que todo era veneno y me fui sin comprar un yogur. Pero porque se pudo visibilizar de alguna manera. Ahora, si yo sigo la publicidad de redes sociales, de medios de comunicación, lo mejor que puedo hacer es desayunar un yogur. Entonces, que pueda el consumidor realmente decir este producto o este producto, toda su cadena de producción realmente fue responsable ambientalmente, socialmente, en cada una de sus partes, es muy complicado y es casi imposible cargar. Fíjese, pero sí es posible. Mire, posiblemente si lo que a usted le pasa le hubiera ocurrido en España, habría hecho lo mismo. Pero hay un mercado cada vez más maduro que sí toma en consideración este tipo de elementos. Le voy a poner dos ejemplos. Yo vivo en la región de Murcia, que es una región exportadora de fruta fresca y hortaliza. La gran patronal que aglutina esta industria se llama ProExport. Y un día, en uno de esos bolos, conferencias que hacemos, estábamos el director de sostenibilidad de ProExport y yo, y vi que el hombre se enrojecía y empezaba a llorar. Y cuando le pregunté qué te pasa, me dice, se nos acaba de cerrar el mercado alemán, el mercado inglés, el mercado belga, el mercado holandés. José Ramón, ¿y por qué se te ha cerrado este mercado? ¿Por qué se os ha cerrado este mercado? Porque se ha difundido en la prensa británica que en una fábrica de manufacturado de fruta fresca y hortaliza, que son trabajos muy feminizados en España, para controlar las ausencias de las mujeres de la cadena de trabajo cuando iban a los baños, al servicio, no sé cómo le llaman aquí en Argentina, se les había colocado una cámara en el baño. Bueno, pues hay un público maduro centroeuropeo, anglosajón, de los países nórdicos, que no digiere eso, que no digiere comprar una lechuga, un brócoli, cualquier producto, una manzana, una naranja, después de haber leído en su periódico que la compañía que lo exporta tiene este tipo de prácticas. Y aquello supuso una pérdida de muchos millones para la exportación de fruta fresca y hortaliza en mi región. Le pongo otro ejemplo, Inditex. Creo que Amancio, el dueño de Inditex, es la 10ª fortuna del mundo. Este año ha dado beneficios por 70.000, no, este año él acumula a nivel personal un capital de 70.000 millones de euros. Una cifra bastante interesante. Este hombre tuvo dos problemas. Una, su participación con otras grandes cadenas europeas en el tema de Rana Plaza, que fue un edificio que no reunía condiciones laborales mínimas, donde trabajaban cientos de mujeres tejiendo ropa para exportarla a Europa. El edificio se derrumbó sobre su propia estructura, creo que hubo 1.900 mujeres fallecidas. Se pagó un precio. Y luego tuvo una acusación de una empresa proveedora de trabajo en condiciones de servidumbre y semiesclavitud en la India. Pues Inditex tuvo un problema mundial, tuvo un problema de ventas. Había un público maduro que se negaba a ser cómplice de esas prácticas. No es fácil. Hoy día es verdad que para cumplir esta premisa del consumidor consciente, del ciudadano consciente, tenemos que hacer muchos esfuerzos, pero quizás una de las labores en el ámbito de la educación, yo creo que la educación es el mayor instrumento de cambio de la humanidad, es empezar a insistir en que eso tenemos que hacerlo.
Yo creo que el siglo XXI es el siglo de los consumidores, son los que marcan la cuenta de resultados de las grandes corporaciones y sencillamente no se trata de vetar nada, de censurar nada, se trata sencillamente de decir no todo vale en el mundo de los negocios, tanto como cuánto ganas, me interesa cómo lo ganas. Podríamos poner desastres medioambientales, fíjese por ejemplo el desastre que tuvo la compañía British Petroleum en el Golfo de México ha tenido una resolución muy diferente a todos los desastres históricamente acumulados hasta ese momento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que fue en la costa de Estados Unidos. Claro. La sencilla razón de que fue en la costa de Estados Unidos. Es decir, si hubiera ocurrido en cualquier otro país, la resultante no habría sido la misma. Pero son los mimbres que tenemos, porque lo contrario sería remitirnos al pensamiento mágico. Yo vengo del área jurídica y en concreto del área del derecho penal. Creo que la ley hace una función importantísima de prevención general, de recordarnos cuáles son las reglas del juego y recordarnos qué nos pasa si incumplimos las reglas del juego. Pero no es suficiente, tenemos que ir más allá. Pero es importante, fíjese, yo cuando doy clase le digo a mis alumnos, si no estuviéramos en un país donde gozamos de un Estado de Derecho, yo jamás me encerraría con vosotros en una clase. Tiene que haber algún psicópata, algún esquizofrénico, algún depravado. Y pongo siempre el mismo ejemplo, la antigua guerra de Yugoslavia, que acabó en la disgregación del país, familias que quedaban a disfrutar de un té con pastitas todos los fines de semana. Cuando se declara la guerra y el Estado de Derecho perece, se produjeron 22.000 violaciones y el que violaba era el vecino. La violación siempre ha sido un instrumento de todas las guerras para desmoralizar al enemigo. Pero en este caso, ausente, ¿usted cree que si no existiera Estado de Derecho los niveles de delincuencia en Argentina sean los mismos? Nada. No puedo opinar sobre eso. No. Bueno, doctor, muchísimas gracias, súper interesante. Nos quedaríamos un montón más de tiempo, pero se nos acabó ya. Esperamos su próxima visita a Santa Fe y esperamos que las actividades que le esperan de aquí hasta la vuelta sean realmente fructíferas. Solo me queda una cosa, felicitarles por la gran capacidad docente e investigadora de esta universidad. Hoy he tenido el placer de conocer a la decana de Derecho, a la doctora Zuli Degano, y al vicedecano, al licenciado Mayín Ramón. Pero he tenido la suerte de tener en mi máster de sostenibilidad en España a una alumna de esta universidad y a otra alumna de la UCA también, y Mileva Chialbo, que estudió el grado en esta universidad, y les puedo decir que lo digo sin ganas de agradar ni ganas de decir una cosa que no es verdad. Tienen ustedes unos egresados muy por encima de la media y, por supuesto, muy por encima de la media de mi país. Enhorabuena por la magnífica labor docente, investigadora y por ese gran trabajo que están haciendo por el capital humano y el talento de los jóvenes de Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un gusto, José Ignacio, estar compartiendo este momento con usted y bueno, que nos cuente un poco sobre esta reunión con la Mesa del Diálogo Santafesino y su experiencia en la Mesa del Diálogo Argentino, allá por el inicio de esta vuelta a la democracia. Sí, un encuentro, lindo encuentro, hay muchos puntos en común, no solo esta experiencia, sino también algunas figuras en común, la de Monseñor Arancedo, que fue un estímulo para esto, para la constitución de esta Mesa del Diálogo en Santa Fe, que venía de contribuir y de ayudar también y de dar su mano en la Mesa del Diálogo Argentino en Buenos Aires. Una oportunidad para intercambiar ideas, una oportunidad para recordar a Carmelo Angulo, el representante de Naciones Unidas al que tanto le debemos los argentinos por el esfuerzo que él hizo en aquel momento y que acaba de dejarnos hace poco, un par de meses, poco más, y siempre es una oportunidad, yo creo, el encontrarse
intercambiar ideas en este momento, intercambiar las circunstancias por las que atravesamos y las posibilidades que tenemos de los esfuerzos que hay que hacer para recuperar solamente el diálogo social, el diálogo en la sociedad, el diálogo entre los dirigentes, la posibilidad de la conversación, del debate empinado también, difícil, pero de la conversación, no de este griterío ensordecedor y lleno de descalificaciones, de imputaciones, de insultos, que no conduce, que no conduce no es el camino, pero al mismo tiempo celebrar los 40 años de democracia, el periodo más largo de vida democrática de los argentinos. Nunca tuvimos tanto tiempo desde aquella interrupción institucional del golpe de 1930, y eso también hay que celebrarlo porque es obra de todos, y me parece que hacer memoria de los 40 años de democracia es hacer memoria de un lindo momento personal de cada uno de los que vivíamos en ese momento, mostrar que cuando recuperábamos la libertad, recuperamos la posibilidad de encontrarnos con el otro, de recuperarlo, como decía Alfonsín, que la política no es solo conflicto, también es construcción compartida. Y un poco tratar de recordar eso, y al recordar eso ver cómo cada uno, sobre todo las dirigencias de todo orden, la responsabilidad que tienen de cambiar, de que esto son mucho tiempo de tropezones y de fracasos en los que cada uno tiene algo para revisar y tiene algo para cambiar y tiene algo para reconocer y buscar en común con el otro una manera diferente de querernos un poco más los argentinos. Bueno, usted hacía mención a esto de un grupo de 25 muchachos que nos reunieron a todos y que se juntaron y que mostraron que es posible, digamos. ¿Usted cree que más allá de la situación que decía, no es lo mismo ayer, no es que hoy, más allá de eso, digamos, la sociedad busca estos espacios de encuentro, de diálogo? Yo creo que lo ansía. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo y particularmente yo creo que al periodismo, a los periodistas, sobre todo a los periodistas que tenemos responsabilidad, no hablo del que tiene tres trabajos y pelea para tratar de cumplir con esta función tan delicada, sino a los que tenemos responsabilidad y capacidad de decisión en los medios, en los grandes medios, en los pequeños, en los medianos. A nosotros es una circunstancia, es un tiempo en el que trabajar por recuperar el diálogo social, la conversación, el debate, sin agravios, es una manera de libertad, también de defender la libertad, es una manera de defender la libertad de expresión. Nos tenemos que convencer de eso, que no es trabajar para un gobierno ni para un sector, es trabajar para que la sociedad, contribuir a que la sociedad pueda reencontrarse. ¿Usted cree, digamos, en eso que el diálogo es parte de esta democracia, digamos, y que mayor diálogo fortalecería más aún estos 40 años? No tengo duda. Yo creo que la política es conflicto, pero también es construcción compartida. También es construcción compartida. Y la unidad nacional, la solidaridad, nosotros no podemos sentirnos tranquilos en una sociedad que está fracturada socialmente de esta manera, en la que hay 30, 40, 50% de pobres. No podemos dormir tranquilos, tenemos que encontrar el modo cada uno de asumir su propia cuota y cambiar. Y hacer memoria de los 40 años es una oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Y nos vamos despidiendo ya esta semana, no sin antes recomendarles de nuestra editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, en este caso la serie Cuadernos, 2 publicaciones del magíster Danilo Gabriel Mettini acerca de realización de microformatos audiovisuales y procedimientos y etapas de la producción audiovisual. Esta serie justamente recoge todo lo que son los apuntes de cátedra de los diferentes docentes de la Universidad Católica de Santa Fe para facilitar el estudio de nuestros alumnos. De todos modos, es un material muy valioso de producción propia de nuestros profesores que pueden ser adquiridos aquí en la librería de la Universidad Católica de Santa Fe, Presbítero Leyendecker. Aquí justamente Carlos y Marcelo van a estar esperándolos para atenderlos de la mejor manera como lo hacen semana a semana con este programa, así que también sumamos el agradecimiento a ellos. También le agradecemos a Déjalo Ser, ¿sí? A Cintia y a Dana allí en Ricardo Aldao 1515 por vestirnos una semana tras otra. Muchas gracias, chicas, por el esfuerzo. Y si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.